Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento, un poco fuera de tiempo. Son situaciones que técnicamente producen a veces inconvenientes que están más allá de nuestras posibilidades, pero gracias a Control Master por ese esfuerzo de calibrar el audio que tan necesariamente debe imponerse para que usted y yo estemos sintonizados. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, 7 de julio del año 2020. Y como vamos corriendo, nos vamos inmediatamente a nuestro acostumbrado comentario editorial. Tienen oro, pero no tienen alma. Comentaba ayer de la danza de los billones en la acera de los oposicionistas, que apenas resulta ser un informe inconcluso y parcial de los 20 millones de dólares que esta agencia del imperio, USAID, ha recibido solo del 2018 a esta parte para la ejecución del fallido golpe de Estado, pero que no reporta lo que a manos llenas también recibieron desde el 2005 para preparar a los terroristas para el fracasado asalto del poder hace 2 años. Igualmente comentaba que en este millonario apoyo tampoco se contabiliza lo que desde hace tiempo el terrorismo criollo viene recibiendo directamente de la Casa Blanca, de gobiernos europeos a través de valijas diplomáticas que siempre entran sin control, de organismos no gubernamentales al servicio obviamente del imperio, y tampoco de los sectores más fascistas de la gusanera de Miami, que no por ser menores no significa también que no sean importantes, pues a la larga son los que más gustan porque son los que se entregan en la mano y sin control. Todo ese dinero manchado de sangre obviamente nos dice que ellos tienen un oro maldito en sus manos, pero no tienen alma y les hace falta. Y no veo cómo les llegue algún día el espíritu místico de la causa. O de lo que es igual, les hace falta tener alma para que algo, aunque sea una pequeña cosa, les salga bien. Porque todos esos pleitos de perros, esa inoperancia e incapacidad que les caracteriza, donde únicamente se resta y se divide, esa es la evidencia de una corrupción impresionante en un oposicionismo sin metas, sin propuestas y sin propósitos, porque lo único que les interesa es vivir un estándar de vida altísimo para que lo que vean como lo de la alcurnia, como aristócratas, como de sangre azul, aunque en la neta, más allá de los millonarios dólares que reciben y que no les van a durar para siempre, no tienen ni dónde caer muertos. El ideal correctamente concebido es una meta, una aspiración, un prototipo proyectado en nuestra mente que nos impulsa a ir más allá del sueño para alcanzar ese estado de confort. El ideal es el activo mental más poderoso en la mente de los guerreros, que dispuestos a lograr sus propósitos para dar sentido a la vida se imponen como vehículo la lucha para pasar del yo quisiera al yo tengo. El ideal es una fijación noble de nuestro consciente, porque quien lo tiene, lo que lanza al futuro es un deseo propio o colectivo de bienestar, de mejoría y de amor, porque lo que uno quiere para sí también debe quererlo para los demás. Actualmente, el bello y hermoso país que Dios nos creó con tantas bendiciones para hacerlo grande, desde el ideal de nuestra mente y de nuestro corazón, es víctima de una nueva ofensiva de la maldad para poner en bandeja de sus enemigos sus logros y avances con la perversidad natural que tienen aquellos sirvientes nacionales que buscan cómo el amo extranjero les haga el favor de materializar lo que por ellos mismos
No pueden, porque son almas vacías, incapaces de sumar, de multiplicar, de salir de ese mundo de la división y de la resta que les impide proponer, dar respuesta o de tener alguna postura de condescendencia solidaria o cristiana con aquellos que lo necesitan y que no reciben nada del patrocinio imperial. La maldad de la que hablo es impresionantemente perversa. Tiene nombres y apellidos, tiene rostros que todos conocemos y no necesito mencionarlos específicamente porque son famosos. Suenan desde hace décadas jugando a ser líderes y representantes del pueblo y desde diferentes siglas están un día aquí, otro día allá, pero todos son socios de un mismo club, de una minoría que en la cotidianidad se reduce cada vez más porque no inspiran, porque no atraen, porque hay certeza de que su veneno es tóxico y altamente letal para las esperanzas de un pueblo que no los determina y que no importa lo que digan, siempre serán ignorados y como nadie en la tierra que los vio nacer los escucha, entonces se iban a Washington cuando podían. Ahorita no han podido por la pandemia y se iban a romancear con los enemigos de Nicaragua para prostituirse, para venderse, para que a cambio de las maldiciones que profieren sobre el país, ir a extender la mano para que le sigan financiando por sus andanzas de falsos paladines de la libertad, de falsos salvadores de la democracia, de falsos demócratas, y por esas falsas caretas es que han recibido millones a granel. Hoy Nicaragua vive en democracia y libertad. Lo reconocemos a la inmensa mayoría de sus ciudadanos y de sus campesinos. En el pasado sufrimos invasiones, intervenciones, dinastías, dictaduras, golpes de estados como el del 18 de abril de 2018 y guerras que son precisamente el origen fundamental por el cual el ideal de los nicaragüenses de bien nos llevó a la conclusión de no ver más al pasado para dejar la politiquería a un lado e ir juntos hacia la conquista del futuro para construirlo desde el presente, tomando en cuenta las lecciones de la historia que ya fue escrita con océanos de sangre, la sangre de sandinistas, de contras, de liberales, de conservadores, de socialcristianos, de socialdemócratas, de socialistas, de comunistas y de todos los nicaragüenses. Sin embargo, una verdad tan real como la paz y la armonía que la mayoría deseamos y trabajamos por ella todos los días, es también la existencia de quienes han hecho del oposicionismo un negocio redondo que los ha llevado toda la vida a vivir de la politiquería. De la misma manera, a ser tontos útiles y lacayos nacionales de aquellos enemigos naturales que desde Washington hoy ven a nuestro país como un mal ejemplo. Porque en la medida que dialogamos, que avanzamos y crecemos, en la medida que el mundo se entusiasma con nosotros, pese a las infamantes campañas de descrédito, y en consecuencia les inspiramos para que nos ayuden, porque somos una nación de puertas abiertas a todos los continentes, entonces, en esa misma medida, los que jamás se dispusieron a cambiar, los que se quedaron atrapados en la Guerra Fría, los que no realizan que estamos en julio del 2020, a las puertas de un 19 de julio más con Daniel Ortega como presidente, celebrando el 41 aniversario de la Revolución de 1979, nos siguen torpedeando. Y no importa qué hagamos, siempre seguirán disparándonos con el gatillo que oprimen sus asalariados en el oposicionismo, con esos sinvergüenzas que han encontrado en algunos medios de comunicación periodistas que son parte ejecutiva de los interventores. La perfecta caja de resonancia que igual se alimenta con dólares que reciben no para ser periodistas, sino mercenarios. Nicaragua cambia, Nicaragua es otra, y vivir en ella para desarrollarla después de sentir en carne propia todas sus tragedias es indudablemente un ideal cristiano. Y cuando veo a tontos útiles de los enemigos de nuestro país vestirse de patriotas y paladinas y paladines, me indigna, porque les pagan por lo que hacen, porque no tienen principio,
porque podrán tener los bolsillos cargados de dólares manchados de sangre, pero nunca, jamás, la mística y el alma que caracteriza a la gran mayoría de los nicaragüenses que estamos del lado de esta realidad política y social que ha puesto en la vida de los que siempre fueron postergados por las alcurnias y grandes capitales de este país, la dignidad que como ciudadano ahora tiene. El patriota tiene un amor infinito por su país y da la vida por la tierra que lo vio nacer a cambio de nada. El paladín es quien se distingue por sus hazañas, por su valentía y por la nobleza de su causa. Pero cuando veo a uno de estos oposicionistas que leen en las encuestas cómo está el país, cómo sus gobernantes, cómo los gobernados, que hacen los que mandan, que recibimos a ciudadanos, cómo nos ven desde afuera, cómo nos asiste el mundo, la libertad que tenemos para expresarnos, para ir donde queramos, de la envidiada seguridad que nos aplauden, y ellos dicen todo lo contrario, solo por llevar la contraria. Lo que veo es a filibusteros criollos que mes a mes van a determinados organismos no gubernamentales a retirar sus salarios como paga por despotricar, porque así algunos sectores del imperio tienen armas para orquestar sus siniestros planes sobre esta Nicaragua, que no manejan, que no manipulan, que no saquean, que no es parte de sus dominios. Y eso es lo que les duele y les arde, sin asimilar aún las históricas, épicas y desigualdades y victorias que nos llevaron a expulsar al norteamericano William Walker, que se nos impuso como presidente, y las que Celedón y Sandino les propinaron hasta la humillación extrema cuando osaron invadirnos. Así es que el oposicionismo se volvió un negocio redondo. Hay quienes critican a ciertos diputados que llevan hasta 3 periodos repitiendo y que asumimos quiénes son, entendemos que están ahí efectivamente y no por brutos, pero quienes lo dicen con el cantadito del resentimiento son en realidad cabecillas que han estado al frente de organismos no gubernamentales, que reciben no solo jugosos salarios para quienes los representan, sino oficinas, vehículos, chofer, gastos de representación, cajas chicas para proyectarse, asistentes, constantes viajes al exterior cuando podían, porque la pandemia ahora los tiene como venadito entre tu huerta y están desde hace años en una silla que no sueltan, pero no haciendo el trabajo por el cual se les financia desde afuera, sino para hacer politiquería a nombre de las causas de género, de medio ambiente, de infancia o de cualquier otra índole que al final son solo una mampara. Esta gente en el oposicionismo no comprende o no le conviene entender que esta Nicaragua es otra y que hay quienes la gobiernan, la conducen a un proceso constante y sostenido de cambio que frente a sus enormes necesidades y demandas es legítimo si es bueno como efectivamente luce, no puede ser consecuente resistirlo entonces. El cambio vino a las vidas de la mayoría de los nicaragüenses como resultado de muchas crisis en la que todos, absolutamente todos, tenemos responsabilidad porque nuestros valores y principios deben imponernos a acabar con el odio. Aceptar que la reconciliación es un proceso de sanación personal y colectiva que nos libera. Es mantener a salvo el ideal por el cual luchaste. Y yo luché por la libertad y soy libre. Luché por decir lo que quiero y lo digo y lo expreso. Luché por ir donde quiera y lo hago, en la medida que la pandemia me lo permita. Luché por un país de paz y la respiro. Luché por la educación, la salud y la prosperidad de mi país y lo veo. Luché por la democracia. Y no solo la palpo, sino que todos los días hago esfuerzos para profundizarla ambientando el diálogo y nunca más la confrontación, porque la gran mayoría de mis conciudadanos, igual que ellos, cambié hacia la civilización, dando gracias por decir adiós a los odios del pasado, del presente y del futuro. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso estaré platicando con don Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CRIES,
sobre el libro blanco de John Bolton. Quédese con nosotros, ya volvemos. Amigos televidentes de Detalles del Momento, gracias por estar con nosotros. Hablar de John Bolton es hablar de el más, posiblemente uno de los halcones más calificados para meternos en ese concepto del fascismo. De tal manera que cualquier cosa que exprese no puede ser considerado como algo bondadoso. Pero sus resentimientos, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo expulsa de su ámbito de asesores en su calidad de asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, lo lleva a romper tanto con el inquilino 45 de la Casa Blanca, que publica un libro que han dado mediáticamente por todos lados, comentados por todos lados, porque el contenido es interesante. Habla de muchas cosas que quiero precisamente el día de hoy abordar con Manuel Espinosa, quien es el director del Centro de Estudios Regionales Internacionales y quien, por supuesto, ha estado leyéndolo con mucho mayor detenimiento. Manuel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rosalón. Siempre un gusto estar en tu programa, hermano. A ver, hay una serie de cosas interesantísimas en el libro de John Bolton. Y una de las primeras cosas que pongo en énfasis es la consideración que hace John Bolton de un Donald Trump que llega a la Casa Blanca, y es la fecha, por lo menos en el momento en que John Bolton es separado como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y dice que Donald Trump no tiene la menor idea de lo que es administrar la Casa Blanca. Y no hablo del edificio, hablo del aspecto de la política doméstica y de la política internacional. Así es. Bien, primero te doy la bienvenida a una zona que, dice mi familia, esta es la parte occidental de la Guerra Fría. Nosotros estamos siempre consultando todas las fuentes bibliográficas occidentales, y para nosotros resulta muy interesante siempre leer algo que proviene de esa estructura del Ejecutivo norteamericano, del gobierno norteamericano, como es el Consejo de Seguridad Nacional, al cual pertenecía John Bolton. Es un libro muy interesante, no por él, porque parece que el ego de Bolton es mayor que el de los argentinos, y uno de sus principales objetivos es dañar la figura del presidente. Ahí parece que los funcionarios como él carecen de cierta ética política y no manejan aquello que los trapos sucios se lavan en la casa, ¿verdad? Sino que él, en función de resaltarse a él, pues no solo a Trump, sino que a un resto de colegas le tira, y le tira muy duro, ¿verdad? Se burla de ellos, como del mismo Mike Pompeo, que todavía está en la administración. Lo que pasa es que vos cuando agarras este tipo de libros, ¿verdad? De fuentes bibliográficas, tratar de analizarlo bajo unos factores, unos vectores que nosotros los insertamos dentro del análisis de la política exterior. Ahí vos mirás, estudias mucho a profundidad el perfil psicológico, tanto del primer tomador de decisiones, ¿verdad?, que ha asustado a todo el mundo ese perfil psicológico, como de aquellos altos funcionarios que integran el cabinet, las principales agencias norteamericanas y jefes de despacho, todos aquellos que de alguna u otra manera participan en la formulación, en la planeación y en la implementación de la política exterior.
Ese es un deber de todo, vamos a decir, Ministerio del Exterior, de toda inteligencia política, militar, económica, que tenga relación con los norteamericanos, estudiar este tipo de cosas. Y entonces, Bolton, tratando de inclusive irse más allá del prestigio que tienen otros ex asesores de seguridad nacional como Henry Kissinger, como Zbigniew Brzezinski, como inclusive la misma Condoleezza Rice, que pasó por ahí, ¿verdad? Que son halcones. Todos son halcones, ¿verdad? Todito. Ben Stratford. Todos ellos tratan de dejar un legado de política exterior, de propuestas de política exterior, y no ven lo agresivo que estas son para los pueblos. Hay mucha gente, Manuel, que escucha hablar y para citar a algunos personajes de la política exterior norteamericana y los oye calificar como halcones. ¿Qué es lo que significa para podérselo trasladar a la ciudadanía? Bueno, pues es que hay una, vamos a decir, caracterización en el gobierno norteamericano de las palomas y los halcones. Las palomas son aquellos que van a tratar de implementar algunas medidas multilaterales que compaginen con algunos intereses comunes de los aliados, ¿verdad? Y van a preponderar, vamos a decir, la negociación, un tanto la paz en vez de la guerra. Los halcones son todos aquellos que todas sus propuestas van a ser agresivas, destructivas, de destrucción a los adversarios. Ahí son juegos de suma cero, ¿verdad? Y llevar el caos pues, a los pueblos. Entonces, en este caso, vos percibís claramente por todas las propuestas que hace, tanto sobre Siria, sobre Irak, sobre Rusia, sobre China, sobre Venezuela, sobre la troika del mal, ¿verdad? Que se la cutiñan a Bolton, pero no es de Bolton esa frase. Él mismo escribe ahí que es de uno de los que les escribe los discursos a Trump, ¿verdad? Pero ya le quedó pues a esa frase acuñada a él. Entonces, todas sus medidas son agresivas. Y entonces este tipo de libro se debe entender no sobre si este tipo sufrió porque no pudo ser el primer secretario de Estado, que es lo que él quería al inicio de la administración Trump, o porque Trump sea bueno manejando o no. Trump tiene su propia experiencia en el mundo de los negocios y él al llegar a la Casa Blanca pues va a llevar mucho de esa experiencia, ¿verdad? A trabajar con ellos, porque hay una gran crítica. Trump tiene solamente 2 briefings de inteligencia a la semana, cuando otros presidentes son prácticamente 7x7 el consumo de información, y Trump solo le dedica a ese briefing 15 minutos, ¿verdad? Entonces como que le resta importancia a la información que le están suministrando, cuando otros pues llevaban hasta más de 45, hasta 1 hora viendo ahí toda la información de importancia estratégica que los servicios de inteligencia, la comunidad de inteligencia le arrojaba. Pero ¿cuál es el problema de Bolton, de los funcionarios que llegan al Consejo de Seguridad Nacional? Que no es en defensa de Trump, o sea, Trump tampoco es nada tontito. Él sabe que en esa estructura trabajan muchos halcones. Ahí jefes de secciones son ex generales retirados del ejército con experiencia combativa, ¿verdad? Y en zonas de conflicto donde fueron enviados a cumplir misiones devastadoras para los pueblos. Entonces tiene que lidiar con una cultura muy agresiva y que por lo tanto sus propuestas van a ir en ese orden. Y entonces él simplemente no lo ha bypaseado porque no quiere terminar con el posible impeachment que el coronel Oliver North, que también provenía de ahí, ¿usted acordás? Sí. Y su jefe, Poindexter, le causaron el Irán Contra, precisamente por andar bypaseando al Congreso, a las enmiendas Bolan, en su afán de destruir a la revolución sandinista, ¿verdad? Hicieron las 1001 operaciones ilegales, ¿verdad? Y eso hizo que terminaran, y mal ellos, y mal Reagan. Entonces,
con esa experiencia. Porque hay que entender que tampoco ellos son el único aparato asesor de Trump. Trump también tiene un poder, vamos a decir, unos asesores ahí, por ahí, que no figuran, que están tras bastidores, que también nos asesoran y les dicen, no te enredes mucho con esto, porque esta propuesta te puede llevar a esto y a esto y a esto. Al final, vos te vas a quedar sin la silla cuando termine de tocar la música. Y hay un aspecto importantísimo en este libro de John Bolton, sí, Las intimidades de la Casa Blanca, y es a lo que refiere a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Claro. Lo cita como mediocre, como ladrón, como incapaz y como representante de una organización moribunda a la que Donald Trump únicamente ambientó en el contexto de oxigenar a Juan Guaidó en Venezuela. Claro, es correcta la apreciación. Mira, él se burla aquí de todo, de la finca y de los mangos, como dicen en Cuba. ¿Qué es lo que sucede? Y esto, por eso es interesante que no solo los especialistas en la política exterior norteamericana lo lean con un ojo crítico, ¿verdad? Sino que lo lean para que ellos vean la verdadera mentalidad que reina en ese tipo de estructura que implementan la política exterior. La burla que le hace a Guaidó, cómo lo considera, ¿verdad? Alguien débil, que no es capaz de enfrentar a Maduro. Inclusive a Maduro Trump lo ve como un tipo tough, ¿verdad? Como un tipo muy fuerte. Y algo muy interesante, de que él siempre demanda acción, ¿verdad? Trump, y aquellos se la dibujan como que ya mañana va a caer, pero el mismo Trump mira que eso no pasa, y que ellos no le pueden dar la respuesta ni siquiera que por qué no cae, si tanto le dicen que está tan débil, porque en el libro puedes ver una cronología de eventos en Venezuela, como te la pintan aquí, pues ya se va, ya está en el avión, ya se fue la familia, mañana cae y todo cambia. Y eso uno lo debe de entender a primera voz, que al final todo es una gran mentira. Una gran mentira que los peleles en nuestro país se las van a repetir, ¿verdad? Para engañar pues al pueblo y llegar fácilmente al poder. Hay otra cosa muy interesante, y es que aunque él no lo quiera, destaca el papel que tiene la cohesión, vamos a decir, latinoamericana, el papel importante que juega Cuba, que juega Rusia, en no permitirles a ellos derrocar a un gobierno legítimo como el de Maduro. Porque vos sabés que cuando llega Rusia a un lugar, ya los norteamericanos no tienen nada que hacer. Ahí esa batalla va en el campo diplomático, en el campo político, en el campo militar a largo plazo. Y ellos van de retro, pues. Entonces, todas esas cosas vos las podés ver a lo largo de las más de 500 páginas del libro de Bolton. Y una de las cosas también interesantes que se habla de Donald Trump en este libro, cuando los presidentes de los Estados Unidos viajan hacia el exterior para cumplir agendas con sus homólogos, digamos Europa, que es lo que particularmente refiere John Bolton. Entonces, cita John Bolton a Donald Trump como un tipo totalmente ignorante de lo que está pasando en el viejo continente. Y que generalmente cuando iba a sus citas a encontrarse con sus homólogos, siempre terminaba perdiendo. Y que fácilmente se establecía en la mesa, que quedaba, por supuesto, cada una de esas reuniones en la intimidad, el amplio dominio que sus homólogos en Europa tenían de la realidad mundial y la inmensa ignorancia de Donald Trump con respecto a los temas internacionales, sobre todo en las relaciones bilaterales con potencias que pudiesen ser aliadas o que pudiesen ser adversarias también de los Estados Unidos. Claro. Mira, pues es que decíamos que Trump tiene una experiencia producto de todo lo que él ha venido haciendo en el campo de los negocios.
Y Trump mira las relaciones tanto bilaterales como multilaterales como una inversión, ¿verdad? Como una inversión, y una inversión en muchos de los casos con sus aliados un tanto fallida. Por eso es que ha venido reclamándole a la OTAN que le suba el 2% de incremento de sus costos, que no solo le toque a los Estados Unidos cargar con eso, pero no, los europeos al final ya entendieron que la amenaza del oso ruso no es tal como la pintan los norteamericanos. Y la presencia norteamericana, más que brindar seguridad, brinda un apoyo logístico, un apoyo financiero, un apoyo en los costos de mantener esos tipos de ejércitos que inclusive carecen de misiones reales porque tienen que inventar el fantasma del terrorismo global para ellos poder un tanto excusar los altos incrementos de sus presupuestos que consumen a sus sociedades. Y eso te cuento que el realismo de los europeos ante la amenaza soviética o rusa no solo ha venido fortaleciéndose, y entonces ese realismo ya choca con una actitud aislacionista de los norteamericanos, y ellos al final le comienzan a establecer sus propias propuestas de política exterior individuales. En el caso, por ejemplo, lo que le plantea Macron de cuántos pilares deben de ser para fortalecer la política exterior, ya sea occidental o europea o hacia el caso de Irán, y no se están casando ya mucho con las acciones bastante ilegales de los norteamericanos. Por ejemplo, en el caso de Irán, que a mí me suena que el obispo israelí tiene demasiada influencia en Bolton, porque él lo que propone hacia Irán prácticamente es destrucción. Y una de las últimas medidas que él propone es que Israel se encargue de destruir las instalaciones de los programas nucleares que tiene Irán, como lo hizo ya en una ocasión. Y si uno mira, hace días algo pasó en una de las instalaciones y Rusia está diciendo estos fueron los israelíes. Parece que inclusive la agenda que propone los israelíes de política exterior norteamericana es la que estuvo mucho tiempo acuñando y promoviendo Bolton, y Trump simplemente pues no se la aceptaba. ¿Y a quién podría creerle la sociedad norteamericana? ¿A Donald Trump o a John Bolton? Porque Donald Trump dice que John Bolton era un guerrerista total y absoluto. Y John Bolton ridiculiza a su ex jefe en la Casa Blanca de tal manera que comparte criterios acerca de que Europa no ve con buenos ojos, y no solo, hasta ridiculizan al John Trump, que por un lado quiere proyectarse como una persona que con sumo poder, que controla absolutamente todo, y ahí en Europa lo ven como un loco que dice muchas cosas. No, mira, ellos son parte de un mismo clan. Ellos siempre están buscando cómo maximizar los intereses norteamericanos a nivel global. Por eso es que vos ves que las primeras acciones que ellos implementan en el caso de Venezuela, por decirte algo, es tras el dinero de ellos y cómo hurtárselo, cómo robárselo, para después decir, miren qué tan mal tiene la economía Maduro, ¿verdad? Ese régimen socialista no te puede producir nada más que calamidades, pero si le han robado más de 300 mil millones de dólares que pudieran ser implementados en la salud, en el progreso, en el desarrollo, en tantas cosas en un país, ¿verdad? Entonces ellos siempre van follow the money, y ya ni se diga la mentalidad de biznero de Trump, ¿verdad? Entonces ellos son del mismo piñal, sí. Manuel, me están pidiendo de Control Master que tengo que hacer una pausa pequeña. De hecho, se nos fue a los 40 el espacio para los comerciales. Ya volvemos. Quédese usted, amigo televidente, con nosotros. Regresamos, amigos televidentes, de Detalles del Momento con Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Manuel, ya para ir de salida, este libro de John Bolton,
podemos considerar como una palada más de tierra sobre el ataúd de Donald Trump hacia un proceso electoral, o no tiene John Bolton la credibilidad suficiente en esos sectores políticos, sobre todo entre los halcones? Bueno, ahora vos sabés que todo está indicando a golpear la candidatura de Trump para estas elecciones. Pero vos sabés que en política todo tiende a retornar, pues hasta los ríos se regresan. Y Trump tiene algunas haces bajo las mangas que un mes y medio antes puede revertir la cosa. O sea, no está todavía tan enterrado como parece, ¿verdad? Mira, el libro de Bolton, que no es el primero sobre el Consejo de Seguridad Nacional, ¿verdad? Antes, en enero del 18, apareció aquel famoso del periodista Wolf de Fuego y Furia, ¿verdad? Que habla sobre que solo es puñalada, traiciones dentro de la Casa Blanca, al interno del Consejo. Y el otro fue Fear, miedo, de aquel periodista Bob Woodward, que es muy famoso. Y Bolton viene a tocar de nuevo lo que pasa dentro del Consejo de Seguridad, y el desorden que hay, o la capacidad de disociación que hay entre las propuestas que le da el Consejo y la forma en que Donald Trump toma las decisiones, y por ahí también ese grado de culpabilidad que se le achaca. Nosotros lo vemos con un interés, escudriñarlo, expurgarlo, ver las estrategias que ahí se planean y cómo entenderlas para cortar esas medidas a futuro, inclusive para denunciarlos, porque tampoco es como que hay un libro ahí de John Hanks también del Consejo de Seguridad Nacional que le llama los vaqueros, ¿cómo te diría yo? Los vaqueros sueltos en un viaje salvaje, o sea, que pueden hacer todo lo que ellos quieran a nivel mundial, y no puede ser, pues los pueblos no pueden permitirle tanto salvajismo, ¿verdad?, en la implementación de su política exterior hacia nuestros países. Bueno, lo han hecho. Claro, sí. Por eso hay que estudiarlo, ¿verdad? Y revertirle en función de la lucha contrahegemónica. Mira, algo que hace Bolton, que hay que agradecerle, como él escudriña todo, ¿verdad? Y abre el calcetín y saca toda la podredumbre que hay ahí adentro, pone en ridículo a sus diplomáticos. Los diplomáticos norteamericanos ahora van a tener muchos problemas de credibilidad de la administración que ellos están representando. Porque ni Trump, ni Bolton, ni todo el staff del gabinete está como muy bien visto a nivel mundial. Porque algo que denuncia Bolton es que tras la llamada con cada presidente, él se burla de ellos, ¿me entendés? Y entonces eso, en cada país que se respeta a sí mismo, y hay una estructura que estudia a los norteamericanos, ¿verdad?, en la política exterior, ya lo leyeron y ya se lo pasaron a su presidente. Así de sencillo. La única diferencia, por lo que el mismo Bolton comenta, es que ciertamente Donald Trump se burla de sus homólogos, pero sus homólogos también lo hacen. El Donald Trump lo hace pensando que él es el gran poderoso y que humilló a los demás, y los otros lo hacen pensando en lo ignorante que es el Donald Trump. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo nos ha vencido. Quedamos pendientes, sin embargo, para próximas asignaturas y temas importantes de la actualidad internacional. Gracias, Absalón, gracias. Y usted, amigo televidente, recuerde, hoy es martes. Hoy estamos repitiendo lo que ayer se introdujo en nuestras teleclases. Quédese con Canal 6 y su programación educativa, y nos volvemos a ver hasta mañana, si Dios sí nos lo permite. Detalles del momento.